En Colombia tuvo lugar ayer una jornada inédita de protestas contra el gobierno del presidente Iván Duque. Bogotá, Barranquilla y otros puntos fueron tomados por manifestaciones en las que participaron miles de personas en rechazo a distintas medidas adoptadas por la actual administración. En las calles fueron desplegadas la policía y las Fuerzas Armadas para contener los desbordes. En Cali, por ejemplo, el alcalde decretó el toque de queda en la ciudad a partir de las 7 de la noche de ayer, a raíz de los actos vandálicos que se habían registrado en algunas zonas. Yo le quiero avisar esto a toda la población de Cali, debido a que desafortunadamente una serie de vándalos, desadaptados y delincuentes están atracando y saqueando negocios que no lo podemos de ninguna manera admitir, ni sobre todo tener que les caiga todo el peso de la ley, de manera que a partir de las 7 de la noche ningún ciudadano de Cali puede estar en la calle porque será detenido. De manera que quiero que quede claro eso. Estamos ante el inicio de un proceso similar a los que hemos visto en Bolivia, en Chile, en Ecuador, que derivan en inestabilidad política e institucional. Vamos a conversar con Laura Gil, esta politóloga uruguaya radicada en Bogotá, a quien llamamos con frecuencia aquí en Perspectiva. Laura, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Emiliano. Un gusto conversar contigo. Un gustazo otra vez estar con ustedes. ¿Romina? Sí, Laura, ¿qué tal? Buen día. Gracias por atendernos además tan temprano allí. Laura, te consulto, ¿cómo amanecen las principales ciudades colombianas hoy? Pues amanecen un poco desordenadas. En Bogotá el tráfico no está fluyendo, el servicio público está en algunas partes paralizado, un número de colegios no han abierto hoy y por supuesto el problema más delicado fue Cali, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde se registró los mayores incidentes, sobre todo por los efectos estos, por los incidentes que ocurrieron. Mira, todo fue muy pacífico. El gobierno se preparó más o menos como si o sea, imagínense un gobierno preparándose para el día D en Normandía, porque eso fue lo que sucedió. Claro. El gobierno tenía Chile en la cabeza. Estaba absolutamente aterrorizado que sucediera un Chile aquí y militarizó las calles, una cosa que nunca se había visto, los soldados en la calle. Este es un paro que no tuvo el apoyo de los medios de comunicación como han tenido otras movilizaciones. Hubo toda una campaña en contra de la salida a la calle y realmente el gobierno estaba con muchísimo miedo. Ahí está, sí, en los días previos se venía ya hablando, ¿no?, de las medidas que pensaba tomar, del temor que existía al respecto. Realmente fue una jornada inédita, como se la definía previamente. Absolutamente inédita. Ya les cuento por qué. Entonces, lo que sucedió cuando tú me preguntabas qué fue lo que sucedió en el día. En el día, hasta las 3, 4 de la tarde, la gente respondió al gobierno justamente diciéndole, esto es una marcha pacífica. Y fue de las marchas más tranquilas a las que yo he asistido en Colombia. Los líos empezaron tipo 3 o 4 de la tarde con una cantidad de vandalismo en las ciudades principales y en particular una en Cali. Ahora, ¿por qué es absolutamente inédito? Es inédito, uno, porque se enmarca, digamos, en esta explosión de rabia latinoamericana, ¿no? Digamos, Colombia entró a la era de la rabia. Y dos, porque en Colombia las manifestaciones, digamos, nunca habían sido de este tipo de carácter multitudinario así. Ha habido porque siempre había una izquierda armada, entonces la izquierda armada tenía la tendencia a callar este tipo de expresión democrática que es, digamos, cuando la ciudadanía se toma la calle. Ha habido una serie de manifestaciones grandes en los últimos años, pero lo que pasó ayer fue inédito, porque no solo la gente marchó, sino que marchó 2 veces, Romina. ¿Qué pasó? Veces, sí. Porque cuando la gente salió y después empezaron los vándalos, la respuesta de la ciudadanía fue el cacerolazo
espontáneo. Y en Colombia nunca había habido un cacerolazo, eso sí, es la primera vez, nunca. Y la gente entonces se tomó las calles, empezó a salir a la 1 de la mañana, la gente seguía prendida de las cacerolas. Mira, ¿y eso cómo hay que interpretarlo? ¿Como una señal contra el gobierno de vuelta o como una señal de repudio a los hechos violentos que habían ocurrido? Yo creo que ambas cosas, porque lo que pasó fue que también la gente se movilizó hacia la residencia personal del presidente y ahí tuvo lugar, digamos, un cacerolazo no planeado. ¿Qué hay en estas reivindicaciones? Digamos, son un poco Chile y un poco no Chile. ¿Qué es lo que las asemeja a Chile? La marcha fue convocada, o sea, esto empezó como un paro y se convirtió en una gran marcha. Fue convocado por 2 razones que eran básicamente económicas, que eran en contra del modelo, la reforma pensional y la reforma laboral que supuestamente el gobierno tenía en la cabeza. Pero estas marchas de los sindicatos se dan todos los años y se quedan ahí. Son una marcha de sindicatos. Sí, tienen capacidad de movilizar gente los sindicatos, pero no son masivas, multitudinarias y se quedan ahí. Lo que sucedió es que se fueron sumando una cantidad de reclamos, en particular uno que es esa tibieza con la que el señor presidente implementa el acuerdo de paz. Y logró, digamos, despertar un malestar. O sea, estamos frente a un gobierno muy, muy débil en Colombia, incluso más débil que el de Ernesto Samper en el año 96, cuando se le acusaba de haber recibido dineros del narcotráfico. Es un gobierno solo, se quedó parado solo. Eso se ve, por ejemplo, reflejado en los índices de aprobación que tiene hoy en día Duque, ¿no? Mira, lleva 15 meses en el gobierno y tiene menos de 30% de aprobación, entre 21 y 29%. Eso también es inédito en Colombia en tan poquito tiempo de gobierno. Laura, te quería hacer una consulta, porque ahí señalabas, bueno, este hecho que no tenía antecedentes de que esto que empezó como una protesta de sindicatos, que se da en general todos los años, se haya sumado mucha más gente, ¿no? Y por fuera del reclamo concretamente de los sindicatos. Pero respecto a eso, ¿sabes qué? Ayer o anteayer concretamente nos llegaba un mensaje de un oyente que vive allí en Colombia, Gustavo, que nos señalaba que dentro de las cosas inéditas de la protesta era que veía que había detrás de ella gente de izquierda y de derecha. ¿Tú coincidís con eso? Pues sí, porque este es un gobierno que ha logrado, digamos, dividir al propio partido de gobierno. En Colombia hay una cosa que se llama el estatuto de la oposición. Entonces, cuando un gobierno se posesiona, tanto nacional como local, lo que tiene que, en el mes siguiente los partidos tienen que declararse o de gobierno o de oposición o independientes. El partido de gobierno, que es el partido de Álvaro Uribe, el uribismo, no lo apoya completamente, ni siquiera ellos están contentos. Entonces hay una frustración con el presidente Duque, de la derecha, porque siente que no ha llevado el país suficientemente a la derecha, y del resto del país, que siente que le está haciendo una conejeada, lo que se dice aquí, que le está haciendo conejo al acuerdo de paz. Entonces aquí no hay nadie contento. Y lo que se vio ayer es realmente un malestar contra Duque. O sea, si tú me dices cuál era, mucha gente me escribe del exterior y me dice, bueno, ¿cuál era la consigna de la marcha? No había consigna. Cada uno marchaba por lo que le parecía. Claro. Sí, eso también lo hace bien particular, ¿no? Antes de preguntarte las consecuencias que crees que esto puede tener, te iba a consultar, el presidente mismo ya ayer hizo un mensaje ante la televisión, ¿no? Señalando y repudiando de alguna manera las protestas violentas, pero diciendo que entiende reivindicando el derecho a la movilización de los ciudadanos, ¿no? Él incluso ha aclarado que
o ha intentado bajarle el tono también a algunos de los reclamos que se hacían, ¿no? Respecto, por ejemplo, a la reforma laboral y de pensiones, dando a entender que, bueno, que esto recién se va a discutir, que no se da como un hecho de que lo vaya a llevar a cabo así como se planteó en un principio, ¿no? Pues mira, ellos dicen que no tienen nada pensado, pero eso era para, digamos, disminuir el tamaño de la marcha. Es verdad que no tienen un borrador de proyecto de ley, pero cualquiera que mira las cifras acá tiene claro que hay que aumentar la edad de jubilación porque el sistema no es sostenible tal como está y que hay que hacer algún tipo de reforma laboral para flexibilizar un mercado. El tema es que mientras Santos dejó el país con un desempleo en un solo dígito, el desempleo hoy está en doble dígito, con una ola migratoria muy, muy fuerte y con grupos particularmente vulnerables. Por ejemplo, el desempleo entre los jóvenes está en el 20%. Entonces, digamos, a pesar de que uno puede ver que hay necesidades de reformas, este no es el momento para hacerlas. Y entonces él trata de bajarle el tono a ese tipo de cosas cuando está claro, Romina, Emiliano, está absolutamente claro que las están discutiendo, pero lo grave es que las discuten solamente con los gremios económicos. Entonces, digamos, la frustración de la gente, esto es una caldera hirviendo, está muy, muy justificada, por más que él salga a decir que son fake news. Él no ha parado de decir que son fake news. Bueno, eso primero. Segundo, tú sabes cuando hay desde el poder discursos políticamente correctos, pero vacíos de contenido. Entonces, estamos en un caso así, porque él dice, el presidente Duque, sí, yo reconozco el derecho a protestar y yo reconozco que la gente se tiene que expresar. La gente se tiene que expresar, pero también tiene que ser escuchada. Y él no ha abierto un diálogo con nadie. Él lleva 15 meses enconchado en Palacio de Nariño y no ha abierto el diálogo ni con ningún partido político más allá del suyo, pero con ninguna fuerza social tampoco. ¿Qué es lo que dijo ayer? Dijo, este gobierno escucha. No planteó ninguna hoja de ruta, pero ninguna hoja de ruta para un diálogo. Hay que darle un compás de espera en las próximas horas. Pero yo siento que la gente está muy cansada, que la gente lo que quiere es que nos diga ya cómo es que nos está escuchando. ¿Y está previsto ese compás de espera o crees que va a pasar lo mismo que se dio en otros países, ¿no? Estoy pensando, dado la comparación con Chile, que la gente, bueno, vuelva a salir a las calles, teniendo en cuenta este contexto que nos decís, ¿no? De la desaprobación que tiene concretamente. Yo no creo que la gente esté muy dispuesta a esperar. Yo creo que él tiene que salir a hacer un esfuerzo de contención política que establezca un diálogo, pero de inmediato. Porque lo que yo estoy viendo, los mensajes que me llegan, la actividad que veo del movimiento social, es que muy posiblemente esta noche pueda haber otro cacerolazo y que se continúen las marchas. En este momento está reunido el Comité Nacional del Paro a ver cómo responden a la jornada de ayer. Laura, así que vamos a seguir en contacto, por supuesto, y vamos a seguir pendientes entonces de la situación allí. Te mandamos un abrazo por hoy y bueno, nos volvemos a comunicar seguramente la semana que viene y seguimos lo que suceda en las próximas horas, ¿sí? Un abrazo para todos allá. Gracias.